Sí, doctor. Sí, sí. Buenas noches, sí. Hoy vamos a ver control prenatal. Normalmente esto va después de anticoncepción, pero vamos a adelantar por las cuestiones que se comentaban en el chat. Y la consulta de control prenatal es una de los abordajes, yo creo que fundamentales. Les había pasado un PDF con 5 infografías que era de hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal y embarazo. Justamente la Secretaría de Salud elabora estas infografías porque considera estos 5 programas o estos 5 motivos de consulta como algunos de los prioritarios. Prenatal en específico tiene muchas connotaciones porque además de todas las acciones que deben hacerse desde el punto de vista médico, tiene mucha importancia desde el punto de vista legal. Cuando hay una muerte materna, ustedes ya lo han visto seguramente, las investigaciones se hacen en todos los niveles de atención y pueden ser tan minuciosas. Siempre les comento como anécdota cuando doy esta clase que hace unos años falleció una paciente que era seropositiva a VIH, pero que se atendía en La Raza, en la clínica de VIH de La Raza, y con nosotros nunca se había atendido de embarazo, nunca. La última consulta que tenía en el primer nivel de atención era 3 años previos a su muerte. Y a la hora de que se hacen las investigaciones, el primer nivel sale también involucrado por el hecho de que cuando vino con nosotros hace 3 años, no se le ofertó un método de planificación familiar y que por ello la paciente había contribuido al embarazo y con ello a la muerte materna. Entonces, algo que parece tan absurdo, no sé si a usted le parezca, yo cuando lo escuché se me hizo como bastante sorprendente. Si lo analizamos, pues tiene todo que ver, porque porque nos habla que justamente todos estos programas que de pronto les insisto, que hagamos referencia a preventiva, que hagamos referencia a planificación familiar, etcétera, tienen implicaciones en muchos momentos de la atención en salud. Eso que se le encontró, pues fue lo único que se le encontró al primer nivel en esa muerte materna porque nunca se había atendido. Pero cuando la paciente ya llega con ustedes, tiene notas médicas, créanme que se les vigila todo. El interrogatorio, la exploración, las acciones a seguir. Y justamente el motivo de la clase de hoy es pues pasarles tips, orientarlos qué es lo que necesita una consulta de embarazo, sobre todo aquel embarazo desde el punto de vista o cuando lo abordamos con enfoque de riesgo. Y al final del día, yo creo que toda consulta de embarazo deberíamos de verla con enfoque de riesgo. ¿Por qué? Porque siendo así, llevando a cabo una valoración minuciosa, pensando o buscando en todos los factores de riesgo, pues vamos a poder detectarlos oportunamente e incidir en ellos y con ello mejorar la atención de nuestro paciente. Les mandé al WhatsApp la guía de práctica clínica y la norma oficial. Son documentos que vale mucho la pena que los lean. ¿Me ayudas, por favor, Alan, a leer esa, esa viñeta? Sí, doc, si me trabo me avisa, porfa. Ujú. Marta es una paciente de 18 años de edad que acude a la primera consulta por retraso menstrual, ya que previamente tenía ciclos regulares. Tiene los siguientes antecedentes de importancia: antecedentes heredofamiliares, madre con hipertensión arterial sistémica, antecedentes personales, tabaquismo desde los 15 años a razón de un cigarrillo de a cada tercer día, escolaridad secundaria, labora en tienda departamental en atención al público, menarca a los 11 años, con ciclos regulares y eumenorreica. Ha tenido 4 parejas sexuales, utiliza preservativo de manera irregular y no se ha realizado detección oportuna de cáncer. Peso previo a la gestación, 72 kilogramos, refiere náusea, niega síntomas de vasoespasmo. ¿Cuáles son las acciones que se deberían realizar en esta paciente? Entonces, las pacientes llegan así. De hecho, esta viñeta está muy incompleta para lo que necesitamos, pero es como generalidades. Es una paciente que llega con ustedes a primer consulta por un retraso menstrual. Entonces, perdón, están sospechando embarazo. eh, ¿Cuáles son las acciones a seguir? Primero, sustentar el diagnóstico, realizar un interrogatorio adecuado,
signos, síntomas, una exploración física que nos determine la presencia de, y en caso que sea correcto, todas las acciones que se deben realizar en una primera consulta de atención prenatal. Justamente a lo largo de toda esta presentación vamos a ir haciendo énfasis en todas las acciones que ustedes deben realizar y consignar en su nota médica, ya sea que trabajen a nivel institucional o que trabajen a nivel privado. Por ejemplo, a nivel institucional nosotros manejamos una nota específica en donde vamos llenando ítems para hacer el conteo de factores de riesgo. En la Secretaría de Salud, no sé si todavía, pero hasta hace poco tiempo, como las notas son manuales a mano, se llenan formatos específicos igual de paloteo de factores de riesgo. Todo esto con la finalidad de hacer evidente o hacer un conteo de los riesgos de nuestra paciente para calificar el riesgo reproductivo. El control prenatal es, pues, un conjunto de acciones que involucra una serie de visitas de parte de la embarazada a la institución en salud y a la respectiva consulta médica, con el objeto de vigilar la evolución del embarazo, detectar tempranamente riesgos, es lo que les decía, prevenir complicaciones y preparar a la paciente para el parto, el puerperio y el manejo de la persona recién nacida. Entonces, lo primero, una historia clínica detallada, decíamos. En cada clase que yo les dé, les voy a hacer mucho énfasis en cómo deben dar su consulta. A veces ustedes preguntan un par de datos. ¿A qué viene? ¿Cuál es el motivo de consulta? Les dan un par de síntomas y ya con ello ustedes se ponen disque a explorar y ya acabaron su consulta. Entonces, no, a lo largo de este bimestre o estas clases que les dé, les insisto mucho en un formato de atención dirigida. Decía hace ratito, dirigida en este eh, caso, decía centrada a la persona en la persona embarazada, así centrada en el paciente, en donde después del motivo de consulta, que incluye fecha de inicio, forma de inicio, evolución y estado actual. En este caso, ¿cuál es el motivo de consulta? Un retraso menstrual. ¿Tiene síntomas acompañantes? Sí, tiene náuseas, tiene mastalgia, tiene mareo. Entonces ustedes van a identificar el padecimiento actual como tal. Después, llámese embarazo o llámese cualquier motivo de consulta, van a hacer un interrogatorio dirigido. Van a recordar cada uno de los rubros de la historia clínica y tomar de cada uno de ellos puntos necesarios o importantes para su motivo de consulta. Yo de pronto he visto que algunos de ustedes reciben al paciente y ya le empiezan a hacer preguntas de heredofamiliares, no patológicos, patológicos, sin saber motivo de consulta. Eso es un error porque no estamos haciendo una historia clínica, estamos haciendo una nota médica, una atención médica. Entonces, cuando estamos haciendo ese interrogatorio, las preguntas van a ser dirigidas de acuerdo a lo que necesitemos. Por ejemplo, aquí en embarazo, en ficha de identificación, vamos a abordar datos que necesitemos. A lo mejor algunos datos demográficos, como el teléfono para cuestiones de cualquier emergencia, a lo mejor eh, datos que nos impliquen factores de riesgo, como por ejemplo la escolaridad o la ocupación. No es lo mismo que trabaje de pie 12 horas al día, no es lo mismo a que sea analfabeta, a que tenga una licenciatura. Y esos datos los obtenemos de la ficha de identificación y son puntos importantes que nos elevan el riesgo reproductivo, el riesgo obstétrico, perdón, el riesgo obstétrico. Entonces, de ahí vamos a tomar esos datos. Y lo mismo nos ocurre con todos los demás rubros, antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos. Por ejemplo, en personales no patológicos, ahorita nos hacen mucho énfasis en consignar en nuestra nota médica el historial de inmunizaciones. ¿Cuántas vacunas anti-COVID tiene nuestra paciente?
y si ya tiene antitetánica, por ejemplo. Eso nos lo están revisando, nos lo están supervisando por el contexto de pandemia en que vivimos. Personales patológicos, no sé si ya se los había comentado, pero lo van a escuchar en cada una de mis clases. Los personales patológicos, sea cual sea el motivo de consulta, se preguntan todos: alérgicos, médicos, quirúrgicos, traumáticos, transfusionales. En ese interrogatorio general o dirigido, es la palabra, no olviden grupo sanguíneo. Cuando les enseñaron a hacer su historia clínica, algunos lo ubicaban en personales no patológicos, algunos lo ubicaban en ficha de identificación, pero indáguenlo, consígnenlo. En caso contrario, que no haya certeza, es de obligatoriedad solicitarlo en los exámenes prenatales. La historia obstétrica aquí cobra mm, importancia total. Mientras en otros motivos de consulta, como una gastroenteritis, como una rinofaringitis, yo de lo obstétrico habitualmente rescataría la fecha de última regla y la metodología anticonceptiva. Como tip, en toda mujer en edad fértil, sea cual sea el motivo de consulta, nunca olviden indagar fecha de última regla y metodología anticonceptiva. Sin embargo, aquí en embarazo, los ginecobstétricos son completos y detallados. Por ejemplo, las gestas, no basta decir gestas 3 para 2, sino determinar las historias en los embarazos previos, como el peso del producto, si fue prematuro o no, si cursó con preeclampsia, diabetes gestacional, con hemorragia. Todo eso nos va a aportar datos importantes que nos van a ayudar a pronosticar la evolución de la gestación actual. El diagnóstico, obviamente, este, se va a basar en signos o se va a sustentar más bien en signos de posibilidad, signos de probabilidad y signos de certeza. Los signos de posibilidad son aquellos datos clínicos, que no son específicos, pero nos pueden sugerir la presencia de embarazo. Pero al no ser específicos, los podemos encontrar en muchas situaciones clínicas, pero sin embargo no podemos dejar de preguntarlos. Y a veces los pasamos por alto, a veces nos vamos directo a una prueba de embarazo y no sustentamos nuestra nota, este, con estos datos clínicos que son característicos de. ¿Me ayudas a leerlos, por favor, Monse, los signos de posibilidad? Eh, los signos de posibilidad es la presencia de amenorrea, siendo una mujer que presenta ciclos menstruales regulares, misma que no ha utilizado métodos anticonceptivos los últimos 3 meses. En la vagina y vulva vamos a tener cambios de coloración y el signo de Chadwick. Y en las glándulas mamarias, aumento de volumen, urgencia y sensibilidad de las mamas. Y te falta uno, desequilibrio Ah, neurovegetativo. sí. Desequilibrio neurovegetativo, la hipersecreción de saliva, náuseas, vómito y pérdida del apetito y antojo. Exacto. Eh, Otros datos que sustentan con mayor fuerza este diagnóstico son los de probabilidad. Ojo, a pesar de que en estos encontramos los de alta probabilidad como los métodos hormonales, que son los que en forma rutinaria usamos para el diagnóstico, no son de certeza. Los métodos hormonales incluso podemos encontrarlos elevados en alguna otra situación o a lo mejor en situaciones diferentes como un embarazo molar, sí obstétricas, pero no de una gestación a la cual le vamos a hacer un seguimiento rutinario, pero hay que considerarlas, apoyarnos en ella para darle más fuerza a nuestro diagnóstico y algunas, las de probabilidad, que las encontramos en la exploración física, ya nos hemos olvidado mucho de ellas. Ya llega nuestro paciente con el puro interrogatorio, le con el puro interrogatorio queremos sustentar el diagnóstico y ya no exploramos. Para cuestión de examen, a veces alguno de estos datos clínicos se los preguntan en el examen, para cuestión
de una buena clínica, una buena propedéutica, vale la pena que no los olviden. Pero cuando roten por ginecos y ya rotaron y tuvieron la posibilidad de hacer exploraciones, pues aquí están estos datos. ¿Me ayudas, Débora, por favor, a recordar cuáles son estos signos? Sí, doctor. ¿Leo todo? ¿La percepción de estos Sí. signos? Ujú. La O sea, percepción de estos signos. Godel es ujú. consistencia cervical disminuida. Hegar, ablandamiento del istmo uterino. Piscasec, asimetría del útero debido a la implantación. Ladin es el reblandecimiento de unión útero-cervical. Osiander. Osiander, pulso palpable en el fondo del saco lateral. Y noble budín, disminución de la profundidad del fondo del saco lateral. ¿Ok? Y estos entonces quedamos que son de probabilidad. Los que ya son confirmatorios, ya no nos dejan lugar a dudas, son los de certeza. Aquí encontramos apreciación de movimientos fetales, pero esto ocurre ya más o menos por allá de la semana 18, la auscultación de latidos cardíacos, que va a ser diferente en el ultrasonido, con el PINAR, con el Doppler. Con el Doppler hay algunos de alta sensibilidad que desde la semana 10 ya podemos auscultarlos, otros de por ahí desde la semana 12, dependiendo el tipo de Doppler. Con el PINAR, que es el triangulito de metal que tenemos en los consultorios, eso ya lo podemos auscultar más o menos como la semana 18, semana 20, y con mucha práctica, porque a veces, como los soplos cardíacos, si no tienen mucha práctica, a veces no tienen esa sensibilidad para detectarlo. Pero yo les sugiero que cuando ya estén en su práctica privada, adquieran, se hagan de un Doppler, porque en la medida que la madre lo escuche y no solo ustedes, les va a dar esa confianza a la mamá, y para cuestiones legales, a ustedes les va a dar esa protección de que tuvieron la certeza de que la madre escuchó que el bebé estaba vivo. Hemos tenido anécdotas de pacientes que aparentemente llegaron a nuestra consulta con el bebé bien, y horas después llegan a Troncoso y resulta que el bebé estaba obitado, y con un compañero ocurrió que afortunadamente la madre había escuchado el latido, se había corroborado que sí estaba vivo, porque había implicaciones legales serias después de esa situación. Entonces, también por cuestiones legales, el hecho de que la madre escuche esos latidos cardíacos, a ustedes les va a también dar cierta protección. Obviamente el crecimiento del fondo uterino, la palpación de partes fetales, no hay duda de ello, y el ultrasonido, los signos de certeza. Para el cálculo de edad gestacional, si es una paciente con ciclos regulares, seguimos usando la regla de Neguel. Ahorita ustedes tienen muchas aplicaciones en su smartphone para hacer el cálculo, sea cual sea la forma que lo hagan. En la primer consulta deben hacer este cálculo y consignarlo en la nota. ¿Cuántas semanas tiene el día de hoy? ¿Y cuándo es la fecha probable de parto? O sea, la semana 40. La regla de Neguel nos dice que a la fecha de última regla le sumamos 7 días, le sumamos un año y le restamos un mes. Por ejemplo, si la fecha de última regla fue el 20 de agosto del 22, le sumamos 7 días, le sumamos un año, 27 de agosto, le restamos 3 meses, y la semana 40 fue el 27 de mayo del 2023. Es muy sencilla. Les digo, si ustedes quieren usar la aplicación, háganlo, pero que en la primer consulta de embarazo tengamos esa certeza. Luis, ¿me ayudas con el ejemplo del final? Fecha de última regla 19 de diciembre del 22. ¿Vas haciendo la metodología en voz alta? Sí, doctor. El 19 de diciembre del 2022 se tienen que sumar 7 días. En este caso sería el 26. Ujú, Sumamos un año, sería 26 del 2023. Y si ujú, restamos 3 meses, sería noviembre, octubre, septiembre. Entonces ujú. sería el 26 de septiembre del 2023. Exacto, la semana 40 sería el 26 de septiembre del 23. Ustedes le van a decir a la madre que una gestación normal puede ser desde la semana 38 hasta la 42, y por eso de esa fecha que le estamos dando el día de hoy, el bebé puede nacer 15 días antes o 15 días después y entraría dentro de la normalidad.
explicarle que a veces cuando es una gestación, cuando ya es una gesta 3, gesta 4, no necesariamente llega a la semana 40, pudiese nacer antes, pero que ella se dé una idea de más o menos cuándo puede ser la fecha probable de parto. Y eso lo vamos a aterrizar desde la primer consulta. Estas acciones que vienen en pantalla las tomo de la infografía que les mandé al celular. Por eso yo les decía que como método de estudio, como método de consulta, esa infografía se me hace muy completa. Son acciones básicas a realizar en medicina familiar. Nos hace mención aquí que el Papá Nicolau no se omite. De pronto tenemos la creencia que si ya está embarazada podemos lesionarla si hacemos el Papá Nicolau, pero no es así. Si es una paciente que nunca se ha hecho Papá Nicolau o que tiene factores de riesgo, hemos visto aquí en la consulta pacientes que están con virus de papiloma humano, manifestando condilomas, y entonces, si es una paciente con condilomas y nunca se ha hecho un Papá Nicolau, pues podemos hacérselo, no está contraindicado. Eh, Hay que tomar precauciones, eso sí, a veces la citología se toma solamente del exocervix, o sea, no se usa el citobrush para tomar del endocervix, solamente del exocervix, pero al final del día se realiza la citología. Otras de las acciones, decíamos hace rato, la historia clínica y la exploración física completas. Confirmar el diagnóstico de embarazo, establecer la fecha de regla, son los puntos que les acabo de mencionar. El punto 3 es como la piedra angular de toda su atención prenatal. Iván, ¿qué dice el punto 3? Clasificar el nivel de riesgo. Muy bien. Entonces, vamos a calcular el riesgo obstétrico. Cuando vean su clase de metodología anticonceptiva, ahí les van a hacer mención al riesgo reproductivo. Justamente son todas esas condiciones que nos pueden en algún momento complicar el riesgo. A la mujer en edad fértil no embarazada le calculas el riesgo reproductivo y a la mujer embarazada le calculas el riesgo obstétrico. La doctora Silvia les deja de tarea que hagan en su consulta o en su guardia una nota de prenatal para que vean el riesgo obstétrico y una nota de mujer en edad fértil con cálculo de riesgo reproductivo. Váyanle diciendo a los adscritos con los que rotan que si les ayuda a hacer estas notas en cuanto la tengan, se las pide al final del bimestre, pero váyanla teniendo porque a veces no llegan con mucha frecuencia embarazadas y no la tienen. El punto es que conozcan cómo se hacen estas evaluaciones. De pronto, en el examen de la FACMED, preguntaban algún factor que se encontraba en el reproductivo y que no se encontraba en el obstétrico o al revés. Entonces, el consejo es que analicen bien todos los factores para que los conozcan, pero sobre todo para que los pregunten. Cuando yo los dejo de pronto interrogando embarazo, ahí en mi consultorio, a veces preguntan 2, 3 cositas. Y si se dan cuenta, son muchísimas cosas que se le pueden indagar justamente cuando estamos buscando esos riesgos. Y aquí en esta tablita no son todas. Este, eh, Hay algunas como la escolaridad, como la talla, como el peso, como la ocupación, eh, enfermedades previas, enfermedades actuales, y todo eso lo debemos consignar. Les digo, depende del formato. La computadora nos lo da en automático en nuestro sistema del IMSS. En Secretaría de Salud lo hacen en sumatoria como un paloteo y se hace sumatoria. Y el punto es identificar si es un riesgo alto o si es un riesgo bajo. Y eso es importante calcularlo siempre. Isabel, Isa, ¿en qué consulta calculas el riesgo obstétrico? De todo el embarazo, en qué consultas prenatales lo calculas? Isabel, ¿sí estás? Se hizo el silencio. Nancy, ok, lo haces en la primer consulta. ¿Lo haces en alguna otra?
Muy bien, muy bien. Entonces lo haces en todo el primer trimestre, nada más. Eso, esa es la respuesta. Esa es la respuesta y quiero que todos les quede muy claro. El riesgo obstétrico lo tienen que calcular en todas y cada una de las consultas prenatales, porque como dice su compañera, a lo mejor llega en la semana 34 y llega hipertensa. Si había sido un riesgo bajo todo su embarazo, en automático se les eleva el riesgo. Lo mismo con cualquier condición, que haga IBU de repetición, que haga hipotiroidismo, que tenga una hemorragia obstétrica, que a lo mejor haya sido una placenta previa que no le hubiesen diagnosticado en forma oportuna en las primeras consultas. Nosotros tuvimos el año pasado o antepasado una compañera asistente médico, tristemente de mi consultorio, y yo le había hecho creo que la nota inicial, que falleció por placenta previa, hizo una hemorragia obstétrica y falleció jovencísima, como de 26 años. O sea, el riesgo obstétrico lo calculamos en todas y cada una de las consultas. Vigilar el incremento ponderal, el peso de la paciente, pero también el incremento del fondo uterino, dice el punto 6, los signos vitales, la presión arterial no me la inventen, de pronto con algunos pacientes me ponen los institucionales, pero aquí en embarazo es un dato clínico que no pueden pasar por alto y si tienen duda, revísensela en el otro brazo o déjenla descansar unos momentos y se lo vuelven a revisar, pero la presión arterial es importantísima. El incremento ponderal. Aquí en esta pantalla viene una tabla que les puede ser muy útil porque la ganancia se las calculan de acuerdo a si es una paciente con bajo peso, con peso normal, con sobrepeso u obesidad, cómo debe estar, cómo sería lo ideal. A mí me enseñaron una mnemotecnia muy fácil. En el primer trimestre, la paciente va a subir de kilo a kilo y medio, pero entre todo el primer trimestre de kilo a kilo y medio los 3 meses de un jalón. Segundo trimestre, de kilo a kilo y medio por cada mes. Tercer trimestre, de kilo y medio a 2 kilos por cada mes, para totalizar de 9 a 12 kilos, si hacen ustedes la sumatoria, les sale de 9 a 12 kilos en todo el embarazo. Y esa es una mnemotecnia mucho más fácil. Yo les aconsejo que envíen a nutrición desde la primer consulta, a nutrición, pero sobre todo, si tiene sobrepeso, obesidad o bajo peso, es un punto que le supervisan, la vigilancia nutricional. ¿Y por qué les hago este énfasis en el incremento ponderal esperado? Porque conociendo esa mnemotecnia que les dije o conociendo esto que ven en pantalla, si ustedes identifican una restricción en el incremento adecuado o un incremento anormal, ese momento de intervenir, investigar qué está pasando, por qué se detuvo el crecimiento, por qué creció más de lo normal, ¿tendrá diabetes gestacional y por eso está haciendo macrosomía? O a lo mejor hay una condición patológica que le está dando restricción en el crecimiento intrauterino. O sea, son cosas que a ustedes les van a dar la pauta para poder tomar decisiones diagnóstico-terapéuticas oportunas en su paciente. Vean todo lo que conlleva una consulta prenatal. Y lo mismo, la altura del fondo uterino. A mí me enseñaban, cuando llega al ombligo es la semana 20, la mitad del embarazo. Y me decían mis profesores, cada centímetro, cada semana es un centímetro. Esto significa que si tiene 22 semanas, te va a medir 22 centímetros. Si tiene 28 semanas, te va a medir 28 centímetros, más o menos 2. Yo le he encontrado mucha utilidad a esa mnemotecnia, que dista un poquito de esta imagen que ven en la infografía. Sin embargo, yo le he hecho mucho caso a esta del 1 por 1 y la he encontrado muy útil a partir de la semana 20. Evidentemente, la talla del paciente, si es una paciente, he tenido pacientes embarazadas de 1,50 de estatura, a lo mejor ahí no me va a cuadrar tanto el 1 por 1, obviamente nunca va a cuadrar si es embarazo gemelar, por ejemplo, pero es una idea y sirve para lo mismo de lo de hace rato. Si yo estoy
notando un incremento anormal o una falla en el incremento del fondo uterino, pues es un punto de alarma saber qué está pasando. Nos llegó hace, yo creo que este año, por ahí de enero, febrero, una paciente de primera vez que decía que tenía apenas 2 meses, nos dijo ella, y yo de tarugo, este, por querer adelantar la nota, sí le puse que tenía 2 meses, y cuando el interno la está revisando, le encuentra el fondo uterino hasta el ombligo. O sea, ahí me dio mucha pena porque yo a mi nota, la nota de embarazo ya no la puedes corregir, y entonces yo tuve que arrastrar el error el resto del embarazo. Pero ese punto que hace el interno fue muy importante porque dice, oye, está en el ombligo, esta mujer no tiene 2 meses. O sea, entonces hay que saber en qué momento se empieza a palpar el fondo uterino, más o menos en la semana 12 sale de la sínfisis del pubis, y con ello ustedes pueden irse dando cuenta de qué está ocurriendo con su paciente. A mí me llegó una paciente con embarazo psicológico en el servicio social de la especialidad, que llegó, según ella, en trabajo de parto. O sea que se había aventado 38 semanas, se había aventado 9 meses erróneamente creyendo que estaba embarazada. No fue una mentira de ella, fue un trastorno psiquiátrico que hizo que pensara que estaba embarazada. Y lo curioso, y por eso lo comento como anécdota en cada consulta, en cada clase que les doy de esta, perdón, esto fue en la Huasteca Hidalguense, nos decía que había ido con los pasantes de 2 pueblos diferentes, que había ido con 5 médicos. 3 le habían dicho que no estaba embarazada, pero que 2 pasantes de pueblos diferentes le habían dicho que sí estaba embarazada y que ella les creía a ellos. La mujer tenía una panza de 9 meses y con una forma así de embarazo total. Afortunadamente teníamos ahí un ultrasonido en el consultorio, porque ella ya decía que venía a trabajo de parto y hubiera sido un problema legal el que la hubiésemos ingresado a la toco, y si no tenía nada, que al rato ella hubiera acusado de robo de infante. O sea, imagínense lo que es el cuerpo humano, los cambios que puede manifestar y la importancia de una buena exploración. Y nos puso a pensar a nosotros que esos 2 pasantes ni siquiera hicieron una palpación, una exploración adecuada, y vean todo lo que conlleva una mala revisión en una consulta prenatal. De allí que les hago tanto énfasis en estos puntos que son desde la primer consulta. Le revisas abdomen, Paola, a tu paciente si llega con 9 semanas de amenorrea, o no se lo revisas. Mm, pues sí, yo digo que incluso pues a todas Sí, las pacientes. sí, no lo puedes omitir, porque pasaría el ejemplo que te dije. La paciente dice, tengo 9 semanas, y tú no la revisas y dices, sí, 9 semanas, y resulta que ya tenía 20 semanas. El hecho que sepamos que a las 9 semanas no vas a palpar nada, no te excluye de explorar. Justamente vas a explorar para corroborar que en efecto no se palpa nada. Pero si ya palpaste fondo uterino, o tiene embarazo gemelar, o tiene embarazo molar, o la fecha eh, de las semanas de gestación son equivocadas. Entonces, deben siempre explorar abdomen a sus pacientes embarazadas. Auscultar la frecuencia cardíaca fetal cuando es necesario, vigilar el tamaño del feto y la actividad fetal, la presentación, la situación en estados avanzados de gestación, informar a la paciente embarazada sobre signos y síntomas, tanto urinarios, cervicovaginales y de alarma obstétrica. ¿Me ayudas, por favor, Saúl, a leer los signos y síntomas de alarma? Sí, doctor. ¿Me escuchan bien? Sí. Síntomas y signos de alarma. Sangrado transvaginal, edema de cara o manos y pies, si es arriba del tobillo, hinchazón. Síntomas de presión alta, cefalea, dolor de cabeza, visión borrosa, fosfenos y acúfenos. 4, contracciones antes de tiempo, dolor en cualquier momento, pérdidas transvaginales, líquido amniótico o flujo de mal olor, comezón o ardor, vómito persistente, fiebre con o sin escalofríos, disuria, dolor o ardor al orinar, orina oscura o turbia y cambios importantes en la frecuencia o
Ahí se me alcanza a ver. O intensidad de los movimientos fetales. Y entonces estos datos de alarma se los van a explicar con sus propias palabras, pero se los van a entregar también por escrito. No sé si ya se los había mencionado en alguna otra clase, pero por favor entreguen siempre por escrito todo esto que dan en educación para la salud, que les he hecho mucho énfasis, entréguenselo por escrito. Eso va a ser de va a fortalecer mucho lo que ustedes están transmitiendo, porque el puro bla, 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 ya se dan cuenta, a veces a los 5 minutos se dispersan y ya no se les quedó nada. Registro y valoración de resultados de laboratorio y gabinete, dice aquí. Antes de pasar a laboratorio y gabinete, es importante que en la primer consulta prenatal consignen el envío a todo el equipo del primer nivel de atención. La enfermera especialista, que es quien hace la prueba de VIH, coloca las inmunizaciones correspondientes. En nuestra clínica contamos con servicio de enfermera materno-infantil, enfermera especialista en medicina familiar. En otras clínicas hay enfermera materno-infantil. En aquellos centros donde no haya esto, con que envíen a medicina preventiva, ahí van a hacer todas estas acciones. No olviden mandar a estomatología. El dentista es imprescindible en una mujer embarazada porque cualquier infección bucal puede complicar el embarazo. A nutrición, a trabajo social. Entonces, nos vigilan, nos supervisan que en la primer consulta nuestro expediente tenga una referencia a todos estos lugares. Y aquí en la Clínica 21 nos anexan o nos solicitan que enviemos a planificación familiar para que haya una consulta en donde se consigne que se orientó a la paciente sobre qué metodología se va a usar al finalizar el embarazo. Habitualmente llega con ustedes y le armas desde la primer consulta todo un plan de citas para todo su embarazo. Le vas a pedir en la primer consulta estudios, decía la infografía de hace rato. Edith, ¿en cuánto tiempo le das la revisión de estudios? O sea, ¿cuándo sería su segunda cita? ¿Al cuánto tiempo? Ahí marca que debe ser en la semana 16. ¿Y tú qué me dices? Llega contigo a las 8 semanas. La paciente del ejemplo llegó creo que a las 8 semanas, algo así. ¿Las citas en la semana Bueno, 16? ¿O tú qué opinas? Ya no te oí, apagaste tu micrófono. Nancy, entonces tú las citas al mes. Alexander, ¿tú qué dices? Bueno, pues según si es antes de las 14 semanas, va de la Llegó 14 a la contigo, 24. llegó contigo a la semana 8. La pregunta concreta es, ¿le pediste estudios como debe ser los prenatales en tu primer consulta? ¿En cuánto tiempo las citas a su segunda consulta? Esa es la pregunta Ah, concreta. yo también estaría de acuerdo en un mes. Tú dices en un mes. Monse, ¿tú qué opinas? Ah, Usa tu lógica. Le estás pidiendo estudios de laboratorio, es una embarazada. Quieres hacer una consulta con atención al riesgo. pues también lo haría al mes. Ok. Héctor, Pues yo lo haría a la semana o a las 2 semanas cuando ya tuviera los muy bien, resultados. muy bien. Héctor nos dice a la semana, Isabel nos dice en cuanto estén los resultados, pero la pregunta era, ¿cuándo están los resultados? Tú como médico debes normar en cuándo. He visto expedientes que llega la embarazada primera vez y le piden los estudios al mes. Y entonces Isa diría, pues en cuanto estén los resultados, pues los resultados van a estar al mes. No, la respuesta es a la semana. ¿Por qué, Héctor? ¿Por qué a la semana?
Pues porque así podemos tener una detección a tiempo y hacer una intervención. Claro, lo que buscamos es descartar riesgos. Si la paciente resulta que era una diabética tipo 2 que nunca se había diagnosticado, no diabetes gestacional. La diabetes gestacional se detecta después de la semana 13. La diabetes tipo 2 o diabetes pregestacional es aquella que encuentras antes de la semana 12. Imagínense que fuera diabética o que tuviera algún problema renal, que a lo mejor tuviera una infección que es muy frecuente en el primer trimestre y ustedes le dan la cita un mes después, se pierden esa oportunidad de detecciones oportunas. Entonces aquí en el instituto tenemos el compromiso de que cuando llega una embarazada de primera vez, llegue en el momento que llegue, tú tienes la obligación de citarla en una semana. Después de esa segunda consulta que fue en una semana, ahora sí, le puedes armar el calendario cada mes si tú quieres. Aquí en el IMSS, como consejo, al llegar a la semana 36, las citas ya no cada mes, las citas en 15 días. Al llegar a la semana 38, que ya es posible que sea mm, una resolución del embarazo, a partir de la semana 38 la vas a citar cada semana. ¿Ok? Entonces, ¿qué vacunas le vas a poner? Karime, tu paciente que llega contigo no tiene vacuna de SR. ¿Se la pones a las 8 semanas o en qué mes se la pones? Karime, No, pues no se la pongo. nunca, exacto, muy bien. Y de pronto en esta clase que siempre les hago esa pregunta, hay compañeros que dicen, se la pongo en la semana 20, bla, bla, bla. No. Sarampión, rubiola contraindicada porque son virus vivos. Entonces, esto que ven en pantalla los lleva de la mano para saber cuáles biológicos son de virus vivos y cuáles no, o no solo virus, microorganismos vivos. Este, solo aplicamos, por ejemplo, el toxoide, que no es un microorganismo, sino son partes de, este, en este caso, recomendada la TDE, la TDPA, la de influenza, por eso la ponemos cada año a la embarazada. Aquí no está incluida, pero en nuestro contexto, pues ya aplicamos la de COVID, pero todos aquellos biológicos con virus vivos están contraindicados. Y ahora sí, desde hace rato estábamos postergando lo de laboratorio, que era el último punto de nuestra infografía previa. Laboratorio es importantísimo y les quiero hacer mucho énfasis. A veces llega con ustedes y le piden una química de 36 elementos. No. Para cuestión de examen, pero sobre todo para cuestión de vigilancia, cuando les revisan sus notas médicas, hay una normativa que nos indica cuáles son las pruebas imprescindibles, cuáles son las pruebas necesarias. Para cuestión de gestión económica, yo decía hace rato, eh, no necesitas pedir más que estas que están aquí, a menos que la paciente manifieste síntomas o datos clínicos que te hagan que lo solicites. Si no es el caso, no lo pidas. De pronto, ¿para qué pedir un perfil de lípidos si no le vas a dar atorvastatina, no le vas a dar fibrato porque se contraindica en el embarazo? Que tú me digas, no, pero la voy a mandar a nutrición, doctor. Bueno, a nutrición la tienes que mandar de todos modos. Una buena dieta se la debes proporcionar de todos modos. Entonces, para cuestión de examen, siempre les preguntan cuáles son los estudios que están normados como estudios prenatales y que se solicitan en la primer consulta. ¿Me ayudas, Luis, a leerlos, por favor? ¿Qué laboratorios pides en la primer consulta? Sí, doctor, biometría hemática, glucosa en ayuno, ego, para buscar bacteriuria asintomática y proteínas en orina, creatinina, ácido úrico, BDRL, hepatitis B, prueba rápida de VIH y el grupo y el RH. Ok, aquí en nuestra clínica, la prueba de VIH se hace vía medicina preventiva. Y de todos, el único que no hacemos es la de hepatitis B, a menos que tenga factores de riesgo o alguna situación. En la semana 28 hay que repetir la biometría, el ego. Entre la 24 y 28 realizar el tamiz metabólico para pesquisa de diabetes gestacional, pero ojo,
Ustedes ya van a estar buscando diabetes desde la primer consulta, por eso pides una glucosa sérica. Y de pronto yo les pregunto, ¿a partir de cuándo hablamos de diabetes gestacional? Y ustedes me dicen de la semana 24 o 28. No, esa es el momento en donde hacemos un tamizaje porque ahí se ha visto que con mayor frecuencia las pacientes debutan con diabetes gestacional, pero hablamos de diabetes gestacional desde la semana 13. Antes de la semana 13 es diabetes pregestacional. Eso lo van a ver en el de complicaciones de embarazo. También el examen general de orina lo pedimos en diferentes momentos de todo nuestro embarazo, justamente para esa búsqueda de bacteriuria asintomática. El ultrasonido mínimo son 3. Uno en el primer trimestre para corroborar edad gestacional. Siempre que tengamos duda de la edad gestacional, el ultrasonido del primer trimestre es el que es más útil, porque ese se calcula con base a la organogénesis y no al crecimiento, no al tamaño del fémur ni otro tipo de mediciones que pueden ser variables de acuerdo a la nutrición, a la talla, a las comorbilidades. Entonces, el ideal para la edad gestacional es el del primer trimestre. Pedimos en el segundo trimestre para lo de la placenta previa, para ver cómo va el crecimiento, etcétera, y en el tercer trimestre para corroborar presentación, entre otras cosas, líquido amniótico, placenta, maduración placentaria, etcétera. La guía de práctica clínica nos marca que debemos prescribir ácido fólico y hierro. Sin embargo, la norma oficial mexicana, que tiene mayor peso, nos dice que el ácido fólico se da 3 meses antes y todo el embarazo. Cuando sus compañeros expongan complicaciones de embarazo, les van a hablar cuáles son los valores de anemia de acuerdo a cada trimestre, porque va a variar la definición de anemia en cada trimestre. Y ustedes deben saber si estamos hablando o no de anemia de acuerdo a los valores que tengamos. ¿Me ayudas, Karen, por favor, a leer? Sí, Marta acude a segunda consulta prenatal, entrega los estudios de laboratorio donde se reporta biometría hemática de leucocitos 7100, biometría BH de 11 y grupo sanguíneo o R negativo, glucosa de 85 y examen general de orina sin datos patológicos. ¿Me encuentras ahí algo digno de comentar o intervenir, Karen? Sí, el grupo sanguíneo que es ORH negativo. ¿Qué Y que yo estarías es obligada a su consignar en tu expediente? Indagar el RH del papá, ¿no? Del esposo. sí, ponerlo. Para ver. Sí, Ajá. Les voy sí, a para encargar ver. que lean la guía de práctica clínica de isoinmunización materno-fetal para que sepan cuáles son las acciones a seguir si el padre fuera positivo y la mamá fuera negativo. Entonces, checar eso. Citamos a la paciente ahora sí al mes. Hacemos las diferentes intervenciones, la presión siempre, la búsqueda de factores de riesgo en cada consulta. Aquí nos dice que el ego lo podemos repetir entre la semana 12 y 16, entre la semana 18 y 20 otro más, entre la semana 32 y 34 otro más. Si tú necesitas urocultivo o exudado vaginal porque ha tenido IBUs o infecciones o cervicovaginitis recurrentes, solicítalos las veces que sean necesarias. Al finalizar el embarazo, repite la prueba de VIH, ¿vale? ¿Me ayudas a leer Has, por favor? Sí, doctor. La paciente acude a una tercera consulta prenatal en la semana 34 de gestación, refiriendo a cefalea frontal punzante 2 días de evolución. Niega otra sintomatología. Además, comenta buena motilidad fetal. La exploración física proporciona los siguientes datos: TA 140-90, frecuencia cardíaca 85 por minuto, frecuencia respiratoria 20 por minuto, fondo uterino de 27 centímetros, sin pérdidas transvaginales, con edema pretibial. Entonces, esta paciente
que tú habías citado al mes, no regresó contigo nunca más hasta la semana 34. Por eso es bien importante que ustedes pongan en su nota que la citaron, para que al final del día, si ella se complica o algo, pues ella se ausentó, pero ustedes hicieron lo que ustedes deberían de hacer. Trabajo social tiene también obligación de localizarlas. Si ha perdido citas prenatales, debe localizarlas, trabajo social, y saber qué está ocurriendo. Al final del día no es obligación, pero sí puntos de buena práctica del equipo de salud, tener esa vigilancia estrecha de la embarazada. Has, ¿aquí qué le encuentras aparte de la presión? ¿Qué le encuentras de raro? Pues de los síntomas que ella refiere, la cefalea frontal Ok, ¿qué más? y el edema. ¿Qué más? mm, También el fondo uterino. Ah, ok. Ahí, ¿cómo está o cómo debería de estar a las 34 Eh, semanas? pues así como usted nos dijo, pues siguiendo la semana serían 34 centímetros más menos 2. Sí, por lo menos, por muy chico que estuviera, 32 centímetros y tiene 27, entonces hay una aparente restricción en el crecimiento intrauterino. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Obviamente seguir los protocolos, corroborar la presión arterial, pero no te detienes, la mandas a urgencias. Pacientes con estas condiciones las mandas a urgencias. De pronto algunos de ustedes me contestan, la guía dice que se mida la presión en casa todos los días y la revisa en una semana. No, en una semana ya te convulsionó en su casa. Se manda en ese momento a urgencias, ¿vale? También tiene semana 34 y decimos que trabajaba en una tienda departamental. ¿A qué edad, Alan, gestacional le corresponde la incapacidad? Es a partir ya de ¿24? una semana, ¿no? Muy bien, semana 34. Y no se deben de olvidar de eso porque es parte de la atención en salud integral. Están trabajando en el IMSS y nos dice que el IMSS le debe de proporcionar 84 días. Anteriormente eran 6 semanas antes y 6 semanas después, ahora son 12 semanas de un jalón. Se da a partir de la semana 34, pero si la paciente llegara después, tú no se la puedes negar. Así llegara con su bebé en brazos, ese día tú le das la incapacidad a partir de que nace el bebé y ella va a gozar sus 12 semanas a partir de que nace el bebé. Evidentemente tú la vas a capacitar en todas las consultas, que no es prudente que se esperen, porque las mujeres prefieren esperarse para gozar de más días después de que su bebé nació. Sin embargo, pacientes como la del ejemplo, que están haciendo hipertensión y se complican y tú no le das la incapacidad y ella sigue trabajando, pueden ser responsabilidades legales por no tener una protección laboral adecuada. Ojo, si ella no se presentó a los servicios de salud, no es tu problema como médico, pero si hay notas de que tú la viste y no le diste la incapacidad, puede tener responsabilidades legales. Entonces, sí es por eso importante saber en qué momento hay que expedir la incapacidad prenatal. Criterios a segundo nivel, de acuerdo a trimestre, cuando estudien la presentación, se van a dar cuenta todas las enfermedades, todas las patologías, todos los datos de alarma, de acuerdo a cada trimestre, que ustedes deben buscar intencionadamente y referir en forma oportuna, ya sea al servicio de urgencias o a la consulta externa de embarazo de alto riesgo, según sea el caso. Y ustedes deben estar capacitados para saber cuándo mandamos. ¿Me ayudas a leer, Alexander, por favor? Sí. En la siguiente consulta, la paciente acude con nota de egreso del Hospital de Ginecobstetricia, donde se refiere que la paciente presentó preeclampsia severa, por lo que requirió interrupción del embarazo vía abdominal. Fue egresada con nifedipina 30 miligramos cada 24 horas y alfametildopa 250 cada 12 horas. El neonato se encuentra hospitalizado. ¿Qué diagnóstico tiene? Pues ya es un puerperio mediato, porque el mediato es a partir del segundo día, un puerperio mediato con antecedente de preeclampsia con datos de severidad. Entonces llega con ustedes a una consulta de puerperio. La consulta de puerperio es importantísima, ustedes la deben promover desde que la paciente está embarazada. ¿Por qué? Porque a veces la paciente ignora que tiene que regresar con ustedes a una consulta médica y la vigilancia del puerperio es
pero específica. Yo tengo una paciente que llegó apenas esta semana o la pasada, no me acuerdo, este, que ella debutó con hipertensión en el puerperio y se quedó ya hipertensa y ahorita ya viene a consulta de hipertensión y debutó en el puerperio inmediato. Es una situación bastante rara o yo no he visto de mis pacientes otra con esta condición y ya no le pudimos quitar el nifedipino. Ella hoy día sigue tomando el nifedipino. Pero bueno, entonces, por muchas cosas, la vigilancia de puerperio es imprescindible. Acuérdense, puerperio inmediato lo ve el ginecobstetra. Puerperio mediato y tardío lo ve el médico de primer contacto. Le revisas muchas cosas. Cómo son los loquios, si son fétidos, si no lo son, si son abundantes de pronto cuando ya no lo deberían de ser, te puede sugerir retención de restos placentarios, una desiduitis. Si la paciente tiene cefalea, te puede sugerir hipertensión, fatiga, mareo, síncopes, secreciones vaginales purulentas, no solo de loquios, sino por alguna otra infección, que puede ser una infección de la episiotomía, hay que revisar la herida quirúrgica, a ver si no hay infección de la herida quirúrgica, si hay fiebre, la fiebre es importantísima porque nos puede manifestar patología de mama, patología de herida quirúrgica, patología vaginal, patología uterina, o sea, la fiebre nos puede orientar a muchísimas cosas. Por eso es importante consignar su ausencia o presencia en una consulta de puerperio. Palidez, ¿qué tal si la paciente sangró mucho y está ahorita con un síndrome anémico, disnea, convulsiones, desinterés para atender a la recién nacida, tristeza o cualquier dato del estado de ánimo, nos puede sugerir depresión posparto. A mí me llegó una paciente que un año después o dos, no me acuerdo cuántos, ya el niño ya estaba grandecito, llegó por rinofaringitis ella, y cuando el interno la interroga, le manifiesta que desde que el bebé nació tiene ganas de matarlo y que siempre lo rechazó y todo, y nadie se dio cuenta de su psicopatología. En ese momento la mandamos a psiquiatría, porque afortunadamente la mujer estaba consciente de lo que sentía y no quería sentirlo. Quería atención, pero nunca había manifestado eso con un profesional de la salud y nadie le había indagado en su puerperio problemas de este tipo. Vean lo importante que es la salud mental y lo descuidada que está. Entonces, dense cuenta cómo una consulta de puerperio, ustedes como médicos de primer contacto pueden hacer muchas cosas. Su nota debe de estar bien fundamentada en el interrogatorio y en la exploración, porque hay muchas cosas. Indagar si usó algún método anticonceptivo o cuál es el que va a usar, porque ustedes deben sustentar la importancia de usarlo, deben insistir en la paciente, deben darle capacitación en lactancia, explicarle lo del calostro, explicarle la técnica, porque a veces el bebé está con cólicos, el bebé está con llanto continuo por una mala técnica, o la mamá ya hizo erosión del pezón, ya hizo una mastitis, ya hizo un absceso, que habitualmente son por mala técnica. Y ustedes como médicos de primer contacto están obligados a saber manejar patología de mama, desde termoterapia, fomentos locales, la extracción de la leche, antibioticoterapia adecuada, y son cosas que a veces olvidan o no lo creen que lo van a ver, y son consultas que les llegan a ustedes como médicos de primer contacto. ¿Con qué se evalúa la depresión postparto, Alan? ¿Con qué instrumento? ¿Me habló, Doc? Sí, pues sí, ¿o hay otro, Alan? Ay, perdón, es que se me está trabando esto. ¿Me puede repetir la pregunta? Ya estás distraído, les digo. Ay, ya van tres ¿Con veces qué, que me pregunta, es la primera que no le contesto, se me está trabando con qué se esto. evalúa depresión postparto? ¿Con qué instrumento? ¿Con qué encuesta? No recuerdo, Doc. La escala de Edimburgo. Y entonces es el tipo de intervenciones que ustedes pueden practicar ahorita estos 2 meses. Si les llega una paciente puérpera, descarguen en su celular la escala que ven en pantalla y pregúntensela, indáguenlo.
le van a ayudar a su adscrito porque su adscrito no le da tiempo de estarla preguntando una por una. Ustedes van a practicar y sobre todo el beneficio va a ser para el paciente. La escala de Edimburgo para depresión postparto. Para terminar, Débora, ¿me ayudas a leer? Sí, doc. Para la segunda consulta del puerperio, la paciente logra cifras de presión arterial de 110/70, con buen estado general y buena producción láctea. No obstante, la paciente no cuenta con método anticonceptivo. ¿Qué método anticonceptivo elegiría para esta paciente? Creo ¿Quién va que a tenía exponer? 18, Ujú. ¿no? ¿Quién va a exponer anticonceptivos que me mandó mensaje para que le orientara? No le mandaba la información. ¿Quién va a exponer? Tú, Nancy. Al ratito te lo mando o mañana me vuelves a mensajear. ¿Tú sabes qué le darías de anticonceptivo a una paciente puérpera que está lactando? La OTB es una opción. El implante, el DIU perfecto. ¿Algún hormonal inyectable podría usar? Exacto. Entonces, le puedes proveer un inyectable solo de progestágenos. Entonces, para todos, porque la siguiente o en 2 clases, el martes es la de anticoncepción, a mí no me interesa que sepan clasificarlos, porque eso lo aprendieron en la prepa, lo aprendieron en la secundaria. Ustedes como médicos internos, lo que deben saber, además de la elección del método de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente, porque acuérdense que hay una tabla de elección, me interesa saber, perdón, que ustedes sepan el gramaje. ¿De cuánto es, por ejemplo, Saúl, el inyectable trimestral? ¿Tú sabes cómo recetarlo, cómo lo escribes en tu receta? No, no sé, doctor. ¿Sabes qué producto es, aunque no sepas el gramaje? No estoy seguro, no sé si es medroxiprogesterona. Sí, es medroxiprogesterona. El segundo punto, ¿te sabes el gramaje? No, el gramaje no. Es de 150. Entonces, este ejemplo a mí me gusta ponérselos no para hacerlos quedar mal, ni mucho menos, porque todos estamos igual. Me gusta ponérselos para que se den cuenta ustedes solos, cómo tienen todavía mucha laguna en la prescripción. Si yo te indico que me hagas una receta de anticoncepción de emergencia o una receta de estrógenos conjugados, casi nadie sabe ni el producto ni el gramaje, cómo hacer su receta. Entonces, el reto en este tema que van a ver el martes, les voy a mandar también material, es que sepan justamente cómo hacer una receta de anticonceptivos y en quién indicarlos, de cuántos microgramos o miligramos, qué presentación, con qué frecuencia se pone o se cambia, qué tipo de presentaciones tenemos, por ejemplo, en el implante, tenemos de 3 años y de 5 años, cuál es la característica en gramaje. Eso es lo que resultaría útil para una clase de anticoncepción y no nada más saber que existen, ¿vale? Entonces, con eso concluimos y el martes ven lo de geriatría. ¿Algún punto a comentar antes de terminar? No, doctor. Sí, sí, porque no se ha dado la de geriatría, entonces para no seguir posponiendo, el lunes la de geriatría y el martes la de anticoncepción. ¿Vale? Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, doctor. Descanse. Gracias, Hasta doc. luego, buenas noches.